El secreto para controlar las olas de hambre intensas. ¿Has estado sintiendo demasiada hambre últimamente? ¿Has notado que por más que comes no te sacias? ¿Estás aumentando de peso de manera incontrolable? Presta atención a este video donde te presentaremos sencillas orientaciones para que puedas controlar esas olas intensas de hambre. Aprenderás a diferenciar si tu hambre es fisiológica o psicológica y te propondremos un conjunto de estrategias para que desde hoy te encamines hacia hábitos alimenticios diferentes, saludables y placenteros. No te inquietes pensando que te propondremos dietas de hambre. No. El objetivo de este video es propiciar en ti un cambio de perspectiva, una actitud distinta y un mejor conocimiento de los factores que puedan estar influyendo sobre tu costumbre de comer más de la cuenta. Muchas personas piensan que comer grandes cantidades de comida es bueno para la salud. Sin embargo, se debe tener conciencia de que el organismo requiere de un número determinado de calorías diarias y excederlas es contraproducente. Hoy descubrirás que el secreto de toda buena alimentación radica en la calidad de los alimentos que se consumen, mas no en el exceso. En ese sentido, te invito a quedarte conmigo hasta el final y aprenderás la mejor manera de vencer ese deseo desesperado por comer. Si este video contribuye a que tú también lo logres, será porque eres la persona indicada para aprender el camino hacia una vida más saludable. No te despegues y verás cómo la ciencia está cada día indagando hasta hallar las mejores herramientas para cuidar tu salud. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con todas nuestras actualizaciones. El complejo mecanismo del hambre. Una de las preocupaciones frecuentes de las personas que hacen dieta, ya sea por mantener la figura, bajar de peso o por razones de salud, son los ataques de hambre. Generalmente esto ocurre por dietas mal planificadas, por consumo insuficiente de calorías o porque hay algún problema que está bloqueando los receptores que producen la sensación de saciedad. Actualmente, hay bastante interés en demostrar científicamente cómo se producen los síntomas que evidencian el estado de hambre. Dentro de los hallazgos más relevantes, en primer lugar, están los que estudian la sensación de hambre producida por la necesidad de producir energía para las células. Y en segundo lugar, los estudios que se relacionan con el placer de comer. En definitiva, se está estudiando el complejo mecanismo del hambre desde dos variantes. Una que se fundamenta en las sensaciones que se producen desde lo fisiológico y la otra que involucra la psicología del apetito. Cuando llevamos tiempo sin comer, se produce una baja de glucosa en el torrente sanguíneo y por eso sentimos debilidad, palidez, sensación de cuerpo frío, pero también descienden los niveles de aminoácidos y los ácidos grasos. Todas estas reacciones ocurren a escala molecular y constituyen el conjunto de cambios químicos y biológicos dentro de la célula, mediante un proceso que se denomina metabolismo. Un pequeño cerebro en nuestro estómago. Es sorprendente saber que en nuestro estómago existe una minúscula red de neuronas y terminaciones nerviosas que pueden alcanzar hasta 10.000 millones de células o más. Aunque en esta pequeña subestación no ocurren procesos de pensamientos tan complejos, al menos sí suceden el conjunto de procesos bioquímicos que permiten triturar, mezclar, extraer, absorber y digerir los alimentos. Este conjunto de células nerviosas estomacales se conectan con el cerebro a través de una estructura llamada nervio vago para mantener un flujo de estímulo y respuestas que nos avisan cuando se come en determinadas horas del día. Aprende a diferenciar los tipos de hambre. No siempre comemos porque el organismo reclama calorías para reponer las que se han gastado. Ya hemos visto que el hambre es un proceso complicado que te hace reclamar alimentos. Ahora te explicaré que existen varios tipos de hambre. Hambre homeostática o fisiológica.
El complejo mecanismo del hambre que te he explicado en el segmento anterior corresponde con la denominada hambre homeostática o fisiológica. Es un proceso que se presenta cuando el organismo reclama las calorías porque necesita energía. Mediante este proceso homeostático, las hormonas de nuestro cuerpo mandan señales de ausencia o suficiencia de energía. Cuando los niveles de energía se están agotando, aumentan los niveles de grelina. En este estado se producen los péptidos que producen el hambre. Pero cuando se ingieren alimentos, una vez que el bolo llega al estómago, debe convertirse en quimo y tardará 20 minutos en llegar al duodeno, donde será mezclado con enzimas y otros péptidos, junto con la leptina para indicarnos que ya estamos llenos y debemos parar de comer. ¿Hambre por placer o hedonista? Hedone, en la mitología griega, es la hija de Eros y Psique. Su nombre significa placer, de ahí que el deseo de comer por placer, más que hambre fisiológica, se le denomina hambre hedonista. Este concepto se está manejando desde el año 2007, cuando el Dr. Michel Lowe publicó un estudio en la revista Psychology and Behavior, en el cual se establece que las personas pueden desarrollar un gusto normal por aquellos alimentos que les resultan sabrosos por su apariencia, colorido, textura, es decir, sabrosos. ¿Y a quién no le apetece un rico bocadillo? Pero el problema ocurre cuando este gusto natural se convierte en obsesión, específicamente en aquellas personas que viven por el placer de comer. Las consecuencias son sobrepeso, obesidad, enfermedades cardiovasculares, entre otras. Según el Dr. Lowe, quienes desarrollan este tipo de hambre siempre desean comer, a pesar de que su cuerpo no necesite ingerir esas calorías, y mientras más comen ese tipo de alimentos que consideran muy sabrosos, más toleran sus efectos, aprenden a desearlos y buscarlos. ¿Qué tiene que ver el sueño con el hambre? Recientemente existe mucho interés por descubrir los efectos del sueño sobre diversas patologías en el ser humano. Por ejemplo, un reciente estudio publicado por la Universidad de Los Ángeles reporta que la falta de sueño influye en la disminución de leptina y el aumento de grelina, dos hormonas que tienen un papel destacado en la regulación del hambre. La leptina es una hormona que brinda la sensación de saciedad. Su mecanismo de acción es complejo, pero se puede comprender de la siguiente manera. Cuando consumes alimentos coadyuvantes para la producción de leptina, como toronjas, granos enteros, crucíferas, pescado graso, mariscos y frutos oleaginosos, su nivel aumenta en el tejido adiposo y el cerebro recibe la señal para bloquear el apetito. En cambio, la grelina que se produce en el tejido gástrico hace que tengas hambre y sus niveles disminuyen cuando se ingieren alimentos. Esto significa que si pasas más tiempo sin dormir, necesitarás comer más veces, lo cual se resume así: menos dormir igual a mucha hambre por exceso de grelina, más poca saciedad por falta de leptina igual a sobrepeso. Aunque se cree que las alteraciones en la producción de leptina y grelina se relacionan más con el hambre homeostática, se está observando que las personas que pasan más tiempo despiertas comen más cantidad de alimentos en busca de la recompensa que produce placer. Esto se relaciona también con el tipo de hambre llamada hedónica. Un estudio del año 2016 revela la aparición de altos niveles de endocannabinoides en sangre de personas que duermen poco. Estos cannabinoides son sustancias parecidas a las de la marihuana que elevan los mensajeros del placer en el cerebro, como la serotonina. Todavía no se sabe si actúan como desencadenantes del hambre o como precursores del apetito, pero lo cierto es que cuando se han observado elevados niveles de esta sustancia, las personas comen más del tipo de alimentos placenteros. Paralelamente, se ha demostrado que las personas que padecen trastornos del sueño, además de tener sobrepeso, son propensas a desarrollar las enfermedades de Alzheimer y demencia, según lo revela un reciente estudio realizado por el Barcelona Beta Brain Research Center de la Fundación Pascal Maragall en España. ¿Qué debes hacer para controlar el deseo de comer por placer?
Dentro del conjunto de estrategias que te van a ayudar a controlar tu deseo irrefrenable de comer por placer, están una serie de recomendaciones que se derivan de estudios científicos y han sido probadas con excelentes resultados. Se han dividido en dos grupos. Las de control a corto plazo, que durante la etapa adaptativa en el proceso de transición hacia un nuevo estilo de vida, y las de largo plazo, para cuando ya hayas consolidado tus nuevos hábitos de alimentación. Visto de este modo, presta atención a estas sencillas pero efectivas estrategias. En este particular, es necesario aclarar que los antojos se relacionan más con el deseo de comer un tipo puntual de alimentos, mientras que el hambre hedónica te predispone a considerar como muy apetitosos una gama mucho más amplia porque son considerados placenteros. En este sentido, te recomiendo los siguientes consejos. Busca asesoramiento de personal especialista en nutrición y salud metabólica. Atiende tu hambre homeostática, no te distraigas y come en horarios fijos. Bebe suficiente agua. Consume alimentos nutritivos ricos en fibra, proteína magra y ácidos grasos provenientes del pescado, aguacate y frutos secos oleaginosos. Evita los edulcorantes sin calorías porque bloquean los mensajes de saciedad. Reduce a su mínima expresión el consumo de golosinas. Dosifícalas como si fueran medicamentos o sustitúyelas por frutas. Ajusta paulatinamente la cantidad de alimentos que comes hasta llegar al número de calorías justas que tu cuerpo necesita. No busques excusas para darte gustos extras. Piensa en comer tus alimentos preferidos dentro de periodos cada vez más distantes, con el compromiso de cumplir el plan. Al contrario, no te centres en pensar a cada instante en las comidas que más te gustan. Practica ejercicios y ocupa tu tiempo libre en actividades de ocio creativo y productivo, sobre todo en las horas cuando sueles pensar o antojarte de ciertos alimentos. No te mientas, cumple cada paso y evalúa tus progresos. Descansa y duerme por lo menos 8 horas de sueño nocturno. Control a largo plazo. Has llegado hasta esta fase, luego de haber superado lo anterior, que te ha llevado a tardar 8 semanas aproximadamente. Seguramente te sientes mejor. Quizá no has bajado de peso lo suficiente como para cantar victoria, pero lo cierto es que ya te sientes con suficiente motivación para emprender un conjunto de estrategias que serán más duraderas y determinantes de un estilo de vida definitivo. Pues para ello, no lleves a tu despensa aquellos alimentos que desencadenan antojos, cubos de helado cremosos, pasteles, papas fritas para la media tarde. Mantén esos alimentos fuera de tu casa. Adopta la dieta cetogénica. Selecciona alimentos ricos en proteínas, grasas saludables, vegetales de bajas calorías y ricos en fibra. Intensifica tu actividad física con ejercicios de fuerza y trotes largos. No dejes de monitorear tu proceso de cambio alimenticio con la asistencia del personal especialista en nutrición y salud metabólica. Promueve en tu comunidad o círculo de amistades toda la experiencia. ¿Realmente ayudan los suplementos para controlar el hambre? La efectividad de los suplementos para controlar el hambre es uno de los mitos que permanecen todavía en el imaginario de las personas que pretenden bajar de peso. Mucha gente sigue buscando todavía la píldora mágica que produzca un efecto reductor de peso y grasa corporal a corto plazo sin poderla encontrar. La revisión de la bibliografía sobre investigaciones en este campo ha revelado que existen muy pocos estudios aleatorios para demostrar que algún suplemento tiene efecto anorexigénicos, es decir, supresores del hambre. Según un informe de la Universidad Estatal de Oregon, la mayoría de los supresores del hambre que se expenden libremente no producen una significativa pérdida de peso en comparación con los resultados de grupos de control que recibieron placebo. Estos productos que, generalmente, se ofrecen como la solución para bajar de peso, se fabrican sin un estricto control sobre sus fórmulas. En la mayoría de ellos se combinan diversos componentes que ni siquiera han sido comprobados, y en un gran número de casos han tenido, más bien, efectos estimulantes del apetito.
Actualmente, se expenden suplementos en cuya composición se añade extracto del cactus Udia gugduni, al cual se le atribuyen efectos inhibidores del apetito. Se trata del glicósido P57, recomendado por el Consejo de Investigaciones Científicas e Industriales de Sudáfrica desde 1977. A partir de ese momento, muchos de los supresores del apetito que se venden en forma de suplementos ofrecen en sus fórmulas extractos de Udia, sin que todavía existan suficientes investigaciones que comprueben su efectividad como anorexigénico. Asimismo, los suplementos que ofrecen en sus fórmulas cetonas de frambuesa como potente regulador de las ganas de comer se comercializan a gran escala, y aunque las bayas como la frambuesa, fresas, moras y similares tienen un efecto saciante en estado natural, todavía se desconoce cómo se comportan sus principios activos al entrar en contacto con otros componentes de las fórmulas. Aunque se le sigue alertando a la población sobre la ineficiencia de estos productos, sus fabricantes obtienen abultadas ganancias en millones de dólares cada año. No existe un plan único que sirva por igual a todas las personas. Sin embargo, acostumbrarte a practicar hábitos de alimentación saludables producirá cambios físicos y psicológicos que te harán sentir mejor. No asumas estas orientaciones como una moda, menos como una etapa de sacrificios y privaciones. Practícalas con la convicción de que lo primero que debe causar placer es saber que gozas de buena salud, y para ello debes aprender a evitar conscientemente y con firme decisión todos los factores de riesgo que te puedan hacer recaer. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? ¿Conoces otros trucos para entrar en cetosis rápidamente? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así, entre todos nos ayudamos para avanzar en el camino de la dieta keto. Si buscas un plan para la dieta keto personalizado con los macronutrientes que tu cuerpo necesita, nosotros lo hacemos. Intentamos poner la ciencia en cada selección de alimento, porque sabemos lo importante que es para ti. El plan personalizado está disponible en guiaketo.com. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan cómo descubrir el secreto para controlar las olas de hambre intensas. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.